Parte 5. Etiquetado de calderas y estufas alimentadas por combustibles sólidos. Ejemplo de ficha de conjunto. Disponemos de nuevas normativas de diseño ecológico, ERP, que desarrollan la Directiva 2009/125/C del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los requisitos de diseño ecológico aplicables a calderas de combustibles sólidos. Ellas se desarrollan en el Reglamento 2015/1189, aplicable a las calderas de combustible sólido a partir del 1 de enero de 2020, y el Reglamento 2015/1185, aplicable a los aparatos de calefacción local de combustible sólido a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, dos reglamentos de diseño ecológico para calderas y, por ejemplo, para estufas, para aparatos de calefacción de un local. Además, estos reglamentos, como el Reglamento 2015/1189, aplicable a las calderas de combustible sólido a partir del 1 de enero de 2020, pues establece ya que las calderas tengan un rendimiento estacional superior al 75% y del 77% cuando la potencia es superior a 20 kilovatios, así como va a controlar las emisiones de partículas de los mismos. El Reglamento 1185, el que es aplicable a los aparatos de calefacción local, como las estufas, pues a partir del 1 de 2022 establecerá unas exigencias de rendimiento estacional según el tipo de aparato. Si son aparatos abiertos, como una chimenea, cocinas, equipos que funcionen con pellet, así como establece el control de emisiones de partículas según estos tipos. El Reglamento 1187 del año 2015, aplicable para calderas de combustible sólido con potencia hasta 70 kilovatios, establece unos índices de eficiencia energética, que es el rendimiento que va a mostrar el equipo a lo largo de una temporada, el rendimiento estacional, que dará lugar a una clase de eficiencia energética, desde las letras A3+ hasta la letra G. A3+ máxima eficiencia, G mínima eficiencia. Este reglamento os obliga a una documentación asociada, que deben de entregarnos a partir del 1 de abril de 2017. ¿Qué documentación? Pues una etiqueta impresa con el formato que veremos en la siguiente transparencia, acompañando con el producto. Deben de facilitar a los distribuidores una etiqueta cuando la necesiten, vía web, etc. Fichas de producto acompañando al producto que se suministra con las características técnicas más relevantes. Facilitar a los distribuidores una ficha de producto cuando la necesiten, también vía web, y toda la información, en toda la publicidad debe indicarse la clase de eficiencia energética del producto. Así, este reglamento de etiquetado es aplicable a las calderas de combustibles sólidos de hasta 70 kilovatios, pero también a los equipos combinados que se pueden formar con calefactores complementarios, controles de temperatura y dispositivos solares. Así tenemos una etiqueta de producto y una etiqueta de conjunto. El Reglamento 1186 es aplicable a partir del 1 de enero de 2018 a los aparatos de calefacción local, que no sean aparatos de calefacción sin conducto de evacuación o abiertos a un tubo de chimenea, por ejemplo, las estufas. Y a partir del 1 de enero de 2022 al resto, por ejemplo, a las chimeneas calefactoras. Aparatos de calefacción local. Es un aparato que transmite calor al local donde esté instalado, pero también puede calefactar a otros locales. Entonces, la etiqueta ofrece la potencia calorífica directa que transmite al local donde esté instalado, así como la potencia calorífica indirecta que puede transmitir a otros locales. Calderas de combustibles sólidos. Estas suministran calor a varios espacios, pero no al local donde están instalados. La pérdida de calor al espacio donde esté instalado no puede superar el 6%. ¿Qué indica su etiqueta? Pues la potencia calorífica del aparato y si dispone de función de agua caliente, si dispone de posibilidad de
generación de electricidad. Así tenemos también una etiqueta de conjunto. Esta etiqueta de conjunto puede incluir el colector solar, depósito solar, sistema de control y generador complementario. Entonces se indicará las características, el nivel de eficiencia del generador principal, los complementos y finalmente la eficiencia obtenida en el conjunto. Veamos algunas definiciones. Un producto combinado está compuesto por una caldera de combustible sólido, calefactores complementarios, controles de temperatura y dispositivos solares. Un paquete ofrecido al usuario final que incluye una caldera de combustible sólido combinada con uno o varios calefactores complementarios, uno o varios controles de temperatura o uno o varios dispositivos solares. Podemos establecer distintas combinaciones. Un calefactor complementario es una caldera o bomba de calor secundaria, incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento 811-2013, donde están por ejemplo, las calderas del resto de combustibles. O una caldera secundaria de combustible sólido que genera calor adicional en aquellos casos en que la demanda de calor es superior a la potencia calorífica nominal de la caldera primaria de combustible sólido. ¿Cómo realizamos el cálculo? Pues el anexo 4 del Reglamento 1987 ofrece una ficha de cálculo para conjuntos que empleen generadores alimentados como combustibles sólidos como generador principal. Pues tenemos una ficha donde paso a paso vamos aplicándole los suplementos que provocan los distintos complementos que se desean instalar. En el anexo se indica cómo calcular y seleccionar los factores ponderados a utilizar en un modo sencillo. Procedimiento. Los factores que van apareciendo en esta ficha de 1 a 4 se calculan. Factor 1 es el valor del índice de eficiencia energética de la caldera primaria de combustible sólido. 2. El factor de ponderación de la potencia calorífica de la caldera primaria de combustible sólido y los calefactores, las calderas complementarias del conjunto, tal y como establecen los cuadros 2 y 3 del anexo que veremos a continuación. En el caso de que ello procediera, de que existiera este generador complementario. 3. El valor de la expresión matemática 294 dividido por 11 por la potencia P-rated, la potencia nominal de la caldera primaria de combustible sólido. Y 4. El valor de la expresión matemática 115 dividido por 11 por PR, la potencia de la caldera primaria de combustible sólido. Veamos un poquito más con detalle estos factores. El factor 2 se obtiene aplicando estos cuadros en función de un ratio entre el generador principal alimentado por combustible sólido, como hemos indicado es P-rated, y el generador de apoyo, P-sub. Realizamos esta operación, P-rated dividido por la suma de la potencia de ambos generadores, y obtenemos el factor 2 en función de si el equipo combinado no tiene depósito de agua caliente o bien tiene depósito de agua caliente. Entonces, esto será el resultado, este será el factor 2 obtenido. Cuando el generador principal es de microcogeneración y está alimentado con combustible sólido, pues hay otra tabla que igualmente en función de la potencia del generador principal y la suma de los generadores principales y complementario, pues se entra en este cuadro y en función de la posibilidad de existir o no depósito de agua caliente, obtenemos el factor 2. Ficha de cálculo. Tenemos una ficha de cálculo como en el resto de reglamentos para obtener la eficiencia del conjunto. Partimos de la eficiencia, el factor 1 del generador principal. Se le suma, en caso de existir, el suplemento por sistema de control, en función de la clase de sistema de control, pues este suplemento.
Si existe un generador auxiliar, se le aplica este suplemento por generador auxiliar, que puede aumentar o que puede disminuir la eficiencia del conjunto. Y finalmente, pues se valora la contribución solar, su aumento en la eficiencia del conjunto. Veamos la contribución solar. Bueno, debemos de aplicar esta expresión. El factor 3 que hemos calculado, la superficie del captador en metros cuadrados, factor 4 calculado, volumen del acumulador en metros cúbicos, rendimiento del captador según el factor óptico y factores de pérdidas, obtenido para una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado y un salto térmico con el ambiente de 40 grados. Se tiene en cuenta el factor de eficiencia del acumulador solar según su marcado energético y se aplica un suplemento solar. ¿Cómo obtenemos el rendimiento del colector solar? Pues con los datos del captador se calcula la eficiencia del colector para una irradiancia G de 1000 vatios por metro cuadrado y un salto térmico entre el captador y el ambiente de 40 grados. Para ello se aplica esta expresión para obtener el rendimiento del colector en base al factor óptico, eta sub 0, factores de pérdidas A1 y A2, A1 factor de pérdidas que se aplica al término lineal y el A2 el que se aplica al término cuadrático, el salto térmico con el ambiente que son 40 grados y el término G es la irradiancia que son 1000 vatios por metro cuadrado. Terminemos de ver la ficha de cálculo. Podemos tener también un suplemento por bomba de calor auxiliar. Se le selecciona el menor valor de los términos 4 de la contribución solar o 5 de la bomba de calor auxiliar y se obtiene el término 6, el valor número 6, obteniendo la eficiencia final del conjunto. En función del valor obtenido, el nivel, la clase de eficiencia final del conjunto. ¿Qué más nos espera? Pues próximamente los aparatos de calefacción controlarán las emisiones de dióxido de nitrógeno máximas según el tipo de aparato y el combustible que empleen. Por ejemplo, las calderas de calefacción y calderas mixtas que utilizan combustibles gaseosos, las emisiones de los óxidos de nitrógeno no superarán los 56 miligramos por kilovatios en términos de poder calorífico superior. Las calderas de calefacción y calderas mixtas que utilizan combustibles líquidos, las emisiones de óxidos de nitrógeno no superarán los 120 miligramos por kilovatio hora en términos de poder calorífico superior. La política próxima es medioambiental. En los generadores que usan combustibles fósiles se consideran aspectos medioambientales significativos como las emisiones de óxidos de nitrógeno. También se van a tener en cuenta las emisiones de monóxido de carbono, partículas y la emisión de hidrocarburos a la atmósfera. Cuando se revisen los actuales reglamentos, algo que no tardará mucho, se volverá a evaluar si conviene establecer requisitos de diseño ecológico para estas emisiones de gases de efecto invernadero. Conclusión. La armonización del etiquetado en base a su tecnología permite al usuario final comparar las prestaciones de los productos relacionados con la energía de un modo sencillo. El profesional debe de conocer el etiquetado, documentación técnica actual y debe de tener los conocimientos para elaborar la ficha y etiqueta de conjunto. Pues muchas gracias por su atención.